Hoy vamos a meternos de lleno en una de las cartas más directas y, la verdad, más prácticas de todo el Nuevo Testamento, el Libro de Santiago. Miren, es un texto corto, sí, pero es súper potente y nos lanza un desafío radical. ¿Qué significa realmente vivir la fe? Es que la carta arranca, ¡pum!, de una, con una pregunta que ha generado debates por siglos. ¿Basta con creer? O sea, la fe, así, solita, por sí sola, ¿puede de verdad salvar a alguien? Santiago nos pone contra la pared, no nos deja esquivar la cuestión. Y la respuesta de Santiago es, contundente. Es una de sus frases más famosas. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Ahí está. Esta afirmación crea una tensión fundamental entre lo que se cree y lo que se hace, y es justo eso lo que vamos a explorar. Ok, primera sección, el autor y su audiencia. Una carta a los dispersos. Y es que para entender por qué este mensaje es tan directo, primero hay que entender el contexto. O sea, ¿quién escribe esto y a quiénes se lo dirige? Bueno, resulta que el autor es nada más y nada menos que Santiago, el medio hermano de Jesús. Imagínense, está escribiendo desde Jerusalén y además bien temprano, por ahí entre los años 40 y 50. Pero ojo, lo crucial aquí son los destinatarios, cristianos de origen judío que estaban esparcidos fuera de Israel. Y esta gente no solo enfrentaba persecución de afuera, sino que también tenían sus propios conflictos internos. Este contexto de crisis, créanme, es la clave para entender la urgencia de su mensaje. Y lo que le da a Santiago una autoridad única es su propia historia. Fíjense, él no fue uno de los 12 apóstoles. De hecho, al principio era bastante escéptico, pero su vida dio un giro radical después de un encuentro con el Cristo resucitado. Ahí fue que se convirtió en un líder fundamental, un pilar de la iglesia en Jerusalén. Así que cuando escribe, no habla desde la teoría, sino desde una fe que ha sido probada y transformada. Bien, vamos a la segunda sección, el mensaje central, una fe que funciona. Y con esto nos metemos ya en el corazón de la carta. A ver, si una fe sin obras está muerta, la pregunta es obvia. ¿Cómo es entonces una fe que sí está viva? Santiago insiste, y mucho, en que la fe debe ser activa. Nos dice que hay que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y para ilustrarlo, usa una analogía genial. Dice que oír sin actuar es como mirarse la cara en un espejo, darse la vuelta y olvidarse al instante de cómo uno es. La fe auténtica, por lo tanto, tiene que transformar la conducta, sí o sí. Entonces, ¿cómo se ve esta fe viva en la práctica? Bueno, Santiago nos da varias pruebas súper concretas. Y no se trata de hacer cosas buenas de vez en cuando, no. Se trata de un carácter transformado. Desde tener paciencia en las pruebas y saber controlar lo que decimos, hasta practicar la justicia social, como no favorecer a los ricos y cuidar de verdad a los más vulnerables. Y ojo, cuando Santiago habla de sabiduría, no se refiere a acumular conocimiento, a ser un sabelotodo. Para él la verdadera sabiduría, la que viene de lo alto, se nota en la buena conducta, en la sabia mansedumbre, en la humildad y en los frutos que produce, misericordia y paz. Es una sabiduría, digamos, eminentemente práctica. Santiago también nos da un análisis casi psicológico muy agudo del proceso de la tentación y deja claro que el origen no es externo, es interno. Describe una progresión que es fatal. Todo comienza con nuestro propio deseo, que nos seduce como una carnada. Ceder a ese deseo concibe el pecado, y el pecado, una vez que madura, conduce inevitablemente a la muerte. Es una advertencia muy seria sobre la peligrosa trayectoria de un deseo que no se controla. Vamos con la tercera sección, Santiago y Pablo resolviendo el conflicto. Esto nos regresa a ese famoso debate teológico. ¿Será que el énfasis de Santiago en las obras se contradice con el del apóstol Pablo en la justificación por la fe? Pues miren, la conclusión de los expertos es que este conflicto es solo aparente, puramente imaginario. En realidad, sus enseñanzas no se contradicen, sino que se complementan a la perfección. La clave está en entender a quién le estaba hablando cada uno. Es que el contexto lo es todo. Por un lado, Pablo luchaba contra el legalismo, o sea, contra la idea de que uno se puede ganar la salvación a través de obras y rituales. Por eso él enfatiza una fe salvadora. Santiago, en cambio, se enfrentaba al problema opuesto. Gente que decía tener fe, pero era solo un asentimiento intelectual. Algo de la cabeza que no producía ningún cambio de vida. ¿Se dan cuenta? No están hablando de lo mismo. Uno combate una fe basada en obras y el otro una fe sin obras. Y llegamos a la última sección. Un manual para la vida.
El legado duradero. Entonces, ¿cuál es el legado de esta carta? ¿Por qué nos sigue pareciendo tan relevante hoy en día? Su relevancia sigue intacta porque es, básicamente, un manual para la vida real. Santiago no se queda en la teología abstracta, él aterriza la fe en el día a día, en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, en cómo enfrentamos las dificultades. Es un llamado a una fe que sea auténtica, a una fe que se pueda ver. Y esta cita del primer capítulo es, quizás, el resumen más claro de todo su mensaje. Para Santiago, la religión verdadera, la pura, no es un ritual, sino una acción concreta, cuidar a los más vulnerables y mantener la integridad personal en medio del mundo. Es la unión inseparable entre la compasión activa y la santidad. Y así, el desafío de Santiago sigue resonando con una fuerza increíble y nos deja con una pregunta fundamental, una para la reflexión personal. En el mundo de hoy, ¿cómo se ve una fe viva?